Bueno, continuamos con nuestra segunda entrevista, en esta ocasión con Ignacio Méndez Fernández, quien es viceministro de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y con él vamos a conversar sobre un tema de mucho interés, que es el impacto que ha tenido el coronavirus en este sector tan importante para la economía. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Javier, un placer de hablar virtualmente contigo y con los demás video oyentes, ¿no? Así es. Bueno, gracias a ti, Ignacio. Y podemos comenzar por este mismo tema, ¿no? Después de meses de estar siendo afectado por esta pandemia en nuestro país, ¿cuál es la consecuencia que ha tenido para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa? Bueno, como todos, mixta, porque hay negocios que nunca cerraron, le hace los colmados, ¿eh? Hay negocios que abrieron más tarde, por los salones de belleza, algunos, ¿verdad?, de servicios, y hay otros que todavía están con serios problemas, que recientemente se le dio lo que hay para abrir, como los gimnasios, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con el tema del sector turístico. Y hay negocios que recién habían comenzado y lamentablemente le es difícil, sobre todo cuando sabemos, porque lo confirmamos una encuesta reciente, que el 75% de los locales de los MIPIMES son alquilados. Y obviamente tú tener esa carga mensualmente sin poder recuperar los ingresos es muy difícil. Ignacio, buenos días. Amelia de Champs por acá. Tenemos Pero, un número, una cifra de lugares o locales afectados, alguna proyección con relación al impacto en las pequeñas y medianas empresas con relación a este cierre provocado por el coronavirus. ¿Cuántas podrían subsistir o permanecer y cuántas definitivamente no van a abrir más? bueno, ese número es difícil de decir y realmente sería muy aventurado de mi parte yo dar un número. Lo que sí te puedo decir es lo que dijo la encuesta que hicimos en abril y tengo que hacer esa salvedad porque ese 52% de mis pymes que decían que no iban a volver, que consideraban que iban a cerrar, que no iban a volver a abrir, fue en el medio de la cuarentena. O sea, ahí no había fase en el horizonte, no se sabía lo que iba a pasar, todo el mundo estábamos, ¿verdad?, con esa angustia de que no se sabía qué iba a ser de nosotros en los próximos días ni en los próximos meses. Entonces, en ese momento, el reflejo de esa encuesta es de que el 52% decía que iba a cerrar el negocio y que la gran mayoría iba a tener que despedir algunos de los empleados que tenía. Entonces, nosotros lo que sí estamos coordinando con el PNUD, que fue el socio con que hicimos esa encuesta, es hacer una encuesta ahora. De hecho, la queríamos haber comenzado ya esta semana, pero por los temas de la transferencia de mando, pues consideramos que era prudente aguantar esa decisión para las próximas autoridades. Pero creemos que hay que hacer una encuesta ahora para confirmar la data que tenemos de antes de la apertura, porque entendemos que esos números van a mejorar. Y obviamente eso no quiere decir que, según lo dice el SIUR del Ministerio de Trabajo, hay 400.000 empleos que se han perdido. Y realmente deben ser muchísimo más porque hay muchos empleos informales que no están registrados en ningún sitio y que es parte del problema, el subregistro, el no registro de los informales, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son tampoco. En medio de esta situación, Ignacio, ¿cuál ha sido el acompañamiento que ha dado el Estado a la MIPYME, tanto para que muchas de estas empresas, de pequeñas y medianas empresas, puedan seguir operando, o temas que tienen que ver con apoyo para empleos, pero específicamente qué medidas de acompañamiento y de apoyo ha estado dando el Estado? Mira, desde el día uno, nosotros tuvimos claro de que el problema de los MIPYME, o uno de los problemas principales de los MIPYME, es la falta de información. La empresa grande, la empresa mediana, tienen generalmente consultores, tienen a quien acudir para que le ayuden a conectar y con diversos tipos de opciones, ¿no? El MIPYME, sobre todo el microempresario,
no tiene consultores, no puede pagar nada de eso. Entonces, de ahí la gran ventaja de un modelo que hemos construido en estos últimos 8 años, que es el tema de los centros de atención a la MIPYME. Entonces, sabiendo eso, lo que hicimos fue que preparamos el tránsito a la virtualidad de los centros desde el principio de marzo. Y preparamos una guía con los contactos de Instagram, de WhatsApp, celulares, correo, para que los MIPYME pudieran contactarse con los 25 centros, con los asesores que quisieran, con los directores del centro, para que lo tuvieran ahí, para poder preguntar, para poder acompañar. Lo otro que hicimos fue dedicarnos, sobre todo los primeros meses, dedicarnos a traducir las medidas que se iban tomando. Sabe que todas las semanas salían par de medidas de la Comisión de Alto Nivel, de la Comisión Económica. El ministro Montalvo daba algunas instrucciones. Entonces nosotros comenzamos a traducir eso al idioma MIPYME y hacer instructivos muy gráficos, muy claros, de paso a paso de MIPYME cómo hacer eso. Cuidado, o cómo podría cumplir con las normativas. Y ahí eso prácticamente fueron varias semanas, semanas, sobre todo, por ejemplo, Semana Santa, nosotros la pasamos trabajando 24/7. Entonces hicimos un instructivo, hicimos una guía de cuál era la medida, de cómo podían aprovecharse, cómo inscribir, por ejemplo, a los empleados en fase, paso por paso, qué es lo que tienen que hacer, y siempre con la posibilidad de acompañarse, de ser acompañado por unos de los asesores de los centros MIPYME. Eso sigue hasta hoy en día. Nosotros también hicimos unas guías orientativas de cómo cumplir con los protocolos sanitarios. Lo hicimos con los gremios, por ejemplo, los colmados, lo hicimos con la ferretería, lo hicimos con los salones, y todavía estamos trabajando en esto. Lo hicimos últimamente con los restaurantes, estamos trabajando ahora con los almacenes y la ferretería también. Hicimos unos podcasts por primera vez en el ministerio. Hicimos unos podcasts que lo que trabajan temas específicos, ¿no? De cómo enfrentar la situación actual, cómo trabajar el tema financiero, y eso está colgado. Todas esas medidas que hicimos, el problema nuestro es cómo hacemos para que no se dispersen, cómo le decimos a la gente dónde puede conseguirla, porque si estamos tirando cosas a lo loco y la gente no sabe dónde buscarla, pues es otro problema más. Entonces se hizo una plataforma que se llama El Valor de lo Nuestro, donde tenemos todas las medidas que se hicieron, todos los instructivos, todo lo que se está haciendo, está en esa página web, elvalordelonuestro.do, y ahí están todos los instructivos para todos los negocios que quieran conseguir los protocolos. Tenemos los podcasts, tenemos programas en los que estamos también participando, porque por ejemplo nos aliamos con Acivegas y la cervecería Bepensa en apoyar los negocios del barrio, por ejemplo los colmados, porque lo que queremos es que la gente se quede en el barrio, que vaya a su negocio que le queda cerca para que no tenga que desplazarse. Y después Mi Cocina Segura, que es también apoyando a los picapollos, a los negocios de cocina de los barrios. Entonces todos esos temas están ahí. Nos aliamos también con el VHD con la plataforma Open, que tiene ahí una serie de ayudas y de acompañamientos para los MIPYME. Y todo eso, como le dije, todo eso está en el valordelonuestro.do, que es donde pueden encontrar la recopilación de la medida. Hay otro tema también que es el paso a la digitalización. Nosotros nos pasamos 8 años diciendo de lo importante que era digitalizarse y había muchas reticencias. Hoy en día ya la gente entendió por qué hay que hacerlo. Y entonces ya tenemos los colmados georreferenciados, muchos de ellos los que se están metiendo en el programa, sobre todo en el colmado seguro en el programa de colmado seguro, están georreferenciados, tienen, los vecinos pueden saber si cogen un orden por WhatsApp, si tienen delivery. Por cierto, tenemos también un protocolo escrito para cómo preparar a los delivery, cómo los delivery tienen que entregar la mercancía, cómo tienen que protegerse ellos.
Y todo eso, yo creo, los medios de pago también, los colmados vieron que también es importante no depender tan dramáticamente del tema del efectivo, y ya comenzaron a cobrar también algunos de ellos con tarjeta de débito, con otros medios alternativos de pago, que venimos también apoyándonos y participando muy de cerca con el grupo de FinTech que está desarrollando un montón de medios de pago y de alternativas nuevas. O sea, hay muchas alternativas de ese sentido, incluyendo la parte de los emprendedores, que es otro mundo también diferente. Esos grupos están acostumbrados más a ser colaborativos, a trabajar en redes, y desde el día uno ellos se pusieron a ver cómo podían ayudar, y ahí surgieron varios grupos que prepararon las caretas esas de plástico, ventiladores, un montón de temas súper interesantes, y sobre todo comunidades donde el emprendedor puede acudir a que otro emprendedor le valide su idea o lo ayude a terminar o conecte con otro que le complete el programa de negocio que tiene. O sea, hay muchas cosas que se han hecho, muchas cosas por hacer todavía. Con el tema de financiamiento, trabajamos muy de cerca con el Banco Central. Se canalizó un montón de dinero. Ciertamente que hay problemas todavía para muchos MIPYME. Es uno de los temas principales que tenemos que resolver. Y sobre todo quisiéramos haber tenido más apoyo con el tema de la que está a punto de ser operativa, si Dios quiere, a finales de año. La ley de garantía recíproca se quedó en el Congreso. El Fondo Nacional de Garantía, que está esperando un poder del presidente de la República para firmar el fideicomiso. O sea, si nosotros tuviéramos todo ese instrumento, la historia pudiera ser otra hoy en día del financiamiento. Precisamente hablemos de la parte económica. Los bancos del país anunciaron al principio de las medidas vinculadas con la pandemia una serie de facilidades que buscaban aplazar el pago de préstamos, etcétera. Luego hemos recibido muchas quejas de que esas entidades bancarias, si bien es cierto que aplazaron los pagos, no necesariamente dejaron de cobrar los intereses. Se habla de intereses acumulados, además de una extensión en el periodo en el que estamos bajo estas condiciones, también viéndolo desde el punto de vista de la entidad bancaria, que además vive del cobro de esos préstamos, cuánto más pueden flexibilizar las posiciones. Quisiera que nos hablara de la situación de las MIPYMES vinculadas a préstamos y a condiciones de financiamiento con la banca, y qué se ha estado negociando, cuál es el posible respiro, si es que lo hay, o cuál es el principal desafío ya en este momento, 5 meses después de que inició el impacto de la pandemia en nuestro país. Como tú bien dices, Amelia, es un desafío realmente porque es un tema complicado. Primero, la banca ha dado un montón de facilidades, pero obviamente eso no es sin fin, eso tiene un fin, y lo que ellos han dicho es que ellos están negociando o renegociando caso por caso, porque no todos los casos son iguales, y si hay que eliminar algunos de los cobros, pues ellos lo harán en base al caso que sea. Eso es en cuanto al sector privado, a la banca privada, porque como tú entenderás, si tú tienes un certificado de depósito contratado con la banca, tú estás esperando que ellos te paguen unos intereses, y por lo tanto la banca también a los que le presta tiene que cobrar intereses. O sea, es un particular regulado, y ahí hay mucho que hacer más que lo que ellos han hecho de demostrar una buena voluntad hasta cierto punto. Lo que nosotros sí hemos hecho es trabajar con el Banco Central en todas esas facilidades de canalizar más recursos al sector. Ciertamente que ahí hay el problema que te mencioné, que hay muchos MIPYME, muchos y más en esta situación, porque ahora la situación está que hay muchos de ellos que ni siquiera han podido abrir, y hay muchos de ellos que no han recuperado su volumen de negocio ni lo van a recuperar en 2 o 3 meses más.
Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar, cómo paliamos el tipo, cómo podemos ayudarlos a ellos a poder calificar para los recursos que hay, porque hay mucho. El tema está en que todo eso depende del tema de las garantías. Como nosotros sabemos, por los números nos dicen que el 22% de los estados financieros de la MIPYME lo tienen en propiedades, en inmuebles, pero el 73% de los bancos es con base a garantía inmobiliaria, perdón, con base a propiedades. Entonces ahí hay una dicotomía tremenda. Y lo que estamos haciendo con la ley de garantía mobiliaria es poner a que el MIPYME pueda dar en garantía lo que realmente tiene, que es la nevera, el freezer, los blowers de los salones, la cosecha, un contrato de alquiler, ese tipo de cosas, las facturas por cobrar, ese tipo de cosas que el MIPYME puede poner en garantía. Y en estos momentos eso sería obviamente una joya. Pero lamentablemente estamos entrampados en temas burocráticos y yo espero que lo solucionemos en los próximos días. Lo mismo con el Fondo Nacional de Garantía. El Fondo Nacional son 100 millones que están desde enero dispuestos. Y lo que está es a falta de firma del ministro, del fideicomiso. Entonces, ya con ese Fondo Nacional de Garantía pudiéramos dar avales a clientes que en otra situación no pueden acceder a los préstamos bancarios. Entonces, y también la garantía recíproca. Entonces, los instrumentos están ahí, no hay que inventarlos, porque lo que hemos hecho es que hemos recopilado en el continente entero, en el mundo, cuáles son los instrumentos que nos faltan para canalizar más dinero hacia que lleguen realmente a la micro, a la pequeña empresa y a otros sectores, incluso grandes, que hoy en día no llegan. O los industriales que muchas veces dicen que quieren renovar el parque de maquinaria y que nadie le presta para maquinaria. Bueno, la garantía mobiliaria es el instrumento que otros países tienen porque se lo han ido adelante. Entonces, eso es lo que nos falta. Además, no hay deseo ni hay voluntad de canalizar los recursos, porque ¿qué más quisieran los bancos que su negocio prestar? ¿Qué más quisiera el Banco Central que llegaran el dinero a donde uno quiere que llegue, que es la micro y la pequeña empresa? El problema es que si no tenemos los instrumentos, no tenemos el andamiaje que se necesita, no lo podemos hacer. Y lamentablemente tenemos 7 años y pico proclamando eso y ahora, que es cuando lo necesitamos, estamos entrampados en temas burocráticos. Entonces, eso es lo que hay que echar para adelante, eso debe ser prioridad 1A de este gobierno que termine y del gobierno que comienza la semana que viene. Sí. Precisamente en esa dirección, has estado planteando retos de carácter financiero o otros temas burocráticos, pero ¿qué tareas, además de esta, están pendientes en el país para fortalecer el sector de la micro, pequeña y mediana empresa? Sí, Javier, nosotros lo tenemos clarito, o sea, porque por pueblo digo, no hay que inventar la rueda. El tema de financiamiento es 1A. Definitivamente aquellos que quieren retomar las actividades, recuérdate que el MIPYME tenía de 6 a 8 semanas como mucho del clavo, de los ahorros. Y eso se fue hace tiempo, o sea, ya no hay ahorro por parte. O sea, definitivamente aquellos que quieren retomar actividades necesitan financiamiento. Lo otro es el acompañamiento cercano y eso lo tenemos con los centros MIPYME, lo podemos mejorar y podemos tener más. Es dónde acudir, cómo yo hago esto, dónde yo puedo conseguir financiamiento, cómo lleno el formulario, los temas impositivos, cómo yo me meto en el PCT famoso que la gran mayoría todavía ni siquiera sabe cómo funciona. El tema de la adopción de la nueva tecnología, o sea, definitivamente la actitud que tengamos hacia la tecnología no puede ser la misma. Un celular es un celular para mandar fotos chulas a los amigos o a las amigas, pero también es un centro de negocios, es una computadora, tú puedes vender, puedes cobrar, puedes promocionarte por el celular. Con el tema de FASE, definitivamente FASE hay que seguirlo hasta fin de año. Probablemente más dirigido a sectores específicos necesitan apoyo, todo lo que tenga que ver con turismo y las industrias conexas lo van a necesitar.
tenemos que aprender a trabajar en redes. O sea, el dominicano somos chulísimos para fiestar y beber y bailar, pero no nos gusta trabajar con gente, no nos gusta trabajar con otros, no nos gusta depender de otros. Y definitivamente en esta nueva sociedad hay que trabajar en grupo y hay que hacer valer lo bueno que es complementar lo mío con lo tuyo, ¿no? Tenemos que trabajar el tema de la fiscalidad, o sea, los impuestos. Yo creo que DGI nunca en la vida se había visto una DGI tan proactiva como ahora. Eso hay que seguirlo, hay que mejorarlo, hay que eliminar, hay que hacer simplificación de trámites. El MIPYME lo que dice es: yo quisiera pagar impuestos, pero el problema es ponmelo fácil, porque yo no puedo perder tiempo en todo esto. Y un tema bastante, diría, muy importante, el tema del Código de Trabajo, Amelia y Javier. Es un tema que no se le ha querido entrar en la mano, pero el Código de Trabajo hay que actualizarlo. La cantidad de MIPYME van a tener problemas ahora, después de todas estas suspensiones y recontrataciones y cosas de eso. Es increíble. Los Mau se están frotando la mano. O sea, ahí vamos a tener un lío grandísimo que tenemos que tener a la nueva autoridad de preaviso. Y definitivamente es una de las primeras cosas que hay que hacer. Hay que trabajar el Código de Trabajo y actualizarlo. Y la ley de quiebra. Bueno, o sea, hay muchas empresas que claro, muchos desafíos, Ignacio, muchos desafíos, y qué bueno que hemos contado con la participación de una persona que está trabajando de lleno con este tema desde hace ya muchos años, e incluso uno se pregunta cuánto de lo que se va a salvar depende del trabajo que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, y cuánto se retrocederá en función de ese impulso que se le estuvo dando a la pequeña y a la mediana empresa en nuestro país, y el impacto que está teniendo esta pandemia. Queremos agradecerle el que haya estado con nosotros el día de hoy. Ojalá y podamos seguir contando con usted en cualquier otro momento. Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Amelia, Javier, un placer. Bueno, gracias. Tareas que nos quedarán pendientes de discutir. Hay muchos temas, muchas aristas en base a lo que Ignacio nos comentaba. Javier, con esta entrevista vamos a despedir el programa de hoy. Los vamos a dejar a nuestra audiencia con la cápsula acostumbrada del psicólogo Luis Vergés, que cada día nos acompaña con algunas recomendaciones sobre cómo sobrellevar esta situación día a día. Cada ciudadano, ¿qué podemos aprender para manejar nuestras emociones? Con esto nos despedimos, hasta mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es una frase que todos y todas hemos escuchado alguna vez. Encierra una maravillosa sabiduría popular que alude al hecho de que aquello que dejamos para mañana y no lo hacemos en el momento oportuno, tal vez nos pueda meter en problemas. Científicamente se reconoce esta tendencia de dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy con el nombre de procrastinación. Es un fenómeno que se considera como un mal hábito, sobre todo porque implica una serie de consecuencias negativas. La más peligrosa es que nos ganamos la mala fama de no cumplir con los acuerdos, y los demás podrían comenzar a pensar que somos personas irresponsables. En segundo lugar, la procrastinación conlleva que las actividades productivas, aquellas que de forma real pudieran darnos beneficio, son las que más posponemos o demoramos, dándole prioridad en el momento presente a aquellas que nos dan placer, gratificación, alegría o entusiasmo, pero que no necesariamente son saludables. De ahí que hay una serie de recomendaciones a seguir. En primer lugar, para superar esta tendencia de dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy, es lograr un acuerdo con nosotros mismos de darle prioridad a las actividades que son verdaderamente importantes, gratificantes en el mediano y en el largo plazo, aunque no sean tan placenteras. En segundo lugar, identificar aquellas actividades que sí son placenteras y gratificantes, pero que no nos dan beneficio a mediano y largo plazo. Y por último, sencillamente sentarnos a ejecutar las acciones con las cuales tenemos que cumplir
y luego asumimos las demás.